ese tejido que intervenimos para su mayor y mejor y rápida recuperación. Si no entienden algo, me quieren interrumpir, me dicen, ¿eh? Muy bien. Seguimos. Hablamos de los tiempos operatorios que están dentro de la síntesis que se contemplan. El primero es el tratamiento del lecho operatorio, porque como les decía en el teórico, lo que vamos a hacer es tratar de devolver ese tejido intervenido después de un tratamiento cruento. Dejale al perro, perdón, te vas de acá. Perdón, perdón. Entonces decía que como tenemos que tratar de devolver a ese tejido la mayor estabilidad y funcionalidad posible, con la mayor rapidez y de manera más saludable posible también, lo que vamos a hacer es tratar de dejar ese lecho antes de la sutura y de su síntesis y de su cierre lo más prolijo posible. Entonces, el tratamiento del lecho operatorio, ¿en qué consiste? En todos los procesos que vamos a hacer para dejar prolijo ese lecho, ese lugar de trabajo de la operación. Después vamos a hacer la sutura, por último la colocación del apósito compresivo y las indicaciones postoperatorias. Esos son los tiempos operatorios en los que comprende la síntesis. Entonces, el primer tiempo o subtiempo operatorio es el tratamiento del lecho operatorio, que a su vez tiene como ítem el curetaje, la regularización de tejidos duros, la regularización de tejidos blandos, la hemostasia, el lavaje, el relleno de la cavidad, la compresión de la herida y colocación de drenajes de ser necesario. El punto 6 y el punto 8 no siempre son necesarios, el relleno de la cavidad y la colocación de drenaje. Inclusive hasta el curetaje en muchos casos nos pasa en la clínica que me dicen, doctora, cureteo o lavo. Eso me gusta porque ahora me lo dicen, porque al principio era todo cureteo, doctora, cureteamos, no siempre está indicado el curetaje, tampoco. Vamos a ir viendo eso a medida que pasamos en el teórico. Si voy rápido o quieren que pare, me avisan, ¿eh? ¿Qué es el curetaje? El curetaje consiste en raspar o eliminar tejido blando o patológico, tejido blando patológico o restos infectados del interior de una cavidad ósea. ¿Cuáles son sus indicaciones? Cuando vamos a limpiar el alveolo tras una extracción dentaria que fue complicada o infectada. En el caso de que sea complicada, podemos tener restos de fibras óseas, restos de tejido que cayó dentro del alveolo, también coágulo que ya no nos sirve, que tenemos que limpiar para dejar sangre nueva, relleno de sangre nueva la herida, retirar los cuerpos extraños después de una herida quirúrgica, como ser fragmentos dentarios, ahí se me separó, fragmentos dentarios de hueso, etcétera, se realiza con curetas rectas o curetas acodadas. Eliminar quistes y abscesos pequeños de los maxilares, y su objetivo principal es favorecer la cicatrización del tejido óseo y prevenir infecciones residuales. ¿Cuál es la técnica que se va a utilizar? Se utiliza la técnica dependiendo de si el proceso o el tejido blando, el tejido patológico, los restos infectados son grandes o son pequeños. Si es grande, la cureta entra y corta la parte del tejido patológico o los restos infectados y se saca de a poco, se saca por partes. Si es pequeño, se ingresa la cureta y se trata de tomar en su totalidad el absceso o quiste y se extrae. Para ello, el ingreso de la cureta también tiene su forma. Generalmente ingresamos con el
con el sector cóncavo hacia la pared mesial o distal, donde está el pseudoabsceso, y la convexa, cóncavo es esto, convexo es el saliente, ¿sí? Cóncavo hacia la pared, convexo hacia la lesión, ingresamos hacia el fondo del alveolo, rotamos la cureta y levantamos. De esa forma tratamos de abarcar la mayor cantidad de tejido posible. Si ustedes ven ahí en instrumental, las curetas son estas que ustedes tienen en la mesa quirúrgica. Ahí, ahí. Generalmente les pedimos las curetas dobles. Acá en la imagen se muestran curetas acodadas. Ustedes tienen también curetas rectas. Las curetas rectas son las que no tienen el ángulo en la parte activa, tienen el mango, el mango parte pasiva, la unión o cuello, que en este caso está angulado, y la parte activa, que es como una cucharita, porque se llama curetas rectas, ¿sí? En la imagen de la izquierda pueden ver, no está muy clara, voy a conseguir otra más clarita, pues si puedo lo voy a conseguir para colgar en el aula. Se puede ver la forma de curetaje, ¿sí? Cómo se ingresa, se curetea arriba, después de la extracción de un 12, y abajo después de la extracción de un 10, de un 47. Por lo que también se ve ahí la regularización del tejido óseo con fresa y en la baja, en la imagen del lado izquierdo, no sé si llegan a ver. Ustedes saben si yo tengo algún tipo de puntero acá porque no puedo, a ver. Lo hace mucho, un puntero acá está. Ahí está. ¿Ven? Acá es el, el, después de la extracción del 12, se ingresa con la cureta acodada, acá está el ángulo y acá está la parte activa. Acá de esta forma también se puede ver, acá no es tan clara la imagen, pero acá ingresa la cureta, la baje con un chorro bien fuerte, ¿sí? Cureta doble, acodada o angulada, parte activa, la parte cóncava, la parte convexa, perdón, y la parte cóncava, ¿sí? Con esto retiramos el tejido. ¿Vamos? ¿Se ve? Continuamos. La cureta ingresa. Este ladito entra el lado liso, o sea, no la parte convexa va, por ejemplo, si tu absceso está ahí donde está el puntero láser, si tu absceso está ahí donde está el puntero láser, tiene que ingresar esta parte cóncava, esta que es la que va a tomar la lesión, del lado de la pared, así, acá, del lado de la pared, ingresa hasta abajo, hasta ahí hace el despegamiento del absceso, ¿viste? Con esa parte, y gira, ingresa así, ¿sí? Y gira cuando está en el interior del alveolo y levantamos, de manera de despegar de la pared, ingresando de esta forma, despegamos de la pared y rotamos. Cuando rotamos, tomamos como si fuera una cucharita el absceso y lo sacamos por completo, ¿sí? Entonces, esta cara, cuando ingresa, va a ir hacia el alveolo, ¿sí? Va a ir hacia el alveolo, y esta otra va a ir hacia la pared mesial o distal de la que ustedes estén trabajando. Y cuando llegan al fondo del alveolo, ahí se gira la cureta y se extrae el absceso. Eso sí es pequeño, un absceso que esté pequeño. Y en el caso de que no haya sido desprendido y no se encuentre en el ápice de la pieza dental. Y si es grande, hay que ingresar de la misma forma, pero vamos a ir cortando y sacando por partes.
Por ejemplo, una alveolitis, si el alveolo está lleno de una alveolitis húmeda, si está lleno de un resto de tejido patológico blando, en ese caso tenemos que ir sacando por partes. Tratamos de ingresar más o menos de la misma forma la cureta, pero vamos sacando ese tejido patológico de a poco. ¿Se entiende? Entonces, cualquier cosa me paren, ¿eh? Bueno, ese paso siempre está, ya les digo, el paso del curetaje, como saben mis alumnos, no está indicado siempre, está indicado solamente cuando observamos en el estudio clínico y radiográfico. En el radiográfico ustedes van a ver en la radiografía que tiene un absceso, y los docentes les decimos que está con un absceso en el ápice, se observa en el ápice el cambio de coloración en el objeto radiolúcido. Y en ese caso, eso es una indicación radiográfica. La indicación clínica va a ser cuando extraemos la pieza dentaria, por ejemplo, observamos la raíz. Si la raíz es aterciopelada, eh, la tocamos, la podemos ver como un terciopelo, como que tiene una cubierta así delicada, entonces no hace falta hacer curetaje. Si observamos, o si el absceso viene con el desprendido y adherido al ápice, que muchas veces nos pasó hoy, justamente a una de las chicas les pasó y les mostré. Y por otro lado, si sale limpia, nítida, lisa la superficie y tenemos una indicación clínica porque vimos que había un granuloma, un absceso apical y no salió, y la superficie está eh, lisa y limpia, entonces en ese caso está indicado el curetaje. Y siempre yo recomiendo el curetaje delicado, tranquilos y con paciencia, no es que van a sacar otro diente de adentro y se hacen más curetaje. Es despacio, un paso sencillo, tranquilo, siempre con cariño y amor, con paciencia. Porque si no, por ejemplo, generalmente en el sector superior, sobre todo, yo les indico desde 14, 24, de 14 a 24, todo el sector anterior, y en el sector posterior hay que tener mucho cuidado con los 5, 6, 7 para no hacer comunicación y perforar el seno, que también a veces se ve un seno que está ahí muy normatizado y metemos la coleta y se nos va ya a San Borombón. La regularización de tejidos duros es otro subtiempo del tratamiento del lecho operatorio. Recuerden que siempre todavía estamos tratando de dejar lo más limpio y prolijo posible el lugar de trabajo donde trabajamos, para una mejor afrontación de los bordes y sutura y mejor cicatrización posterior. Entonces, la regularización de tejidos duros. Lo que vamos a hacer en este caso es quitar crestas rugosas, bordes óseos afilados, esquirlas óseas, puntas de alveolos que nos puedan quedar salientes. Eso permite que el colgajo descanse sobre un lecho no irritante, ¿sí? Que favorezca entonces su cicatrización. Las zonas de hueso que fueron traumatizadas por cualquier tipo de instrumental, como ser botadores, forceps, fresas, después de una velectomía, después de una odontosección, pueden necrosarse posteriormente y todo eso tiene que ser eliminado y es necesario que su superficie se regularice y se limpie, ¿sí? Esas son las indicaciones de la regularización de tejidos óseos. Vamos a palpar, vamos a observar si el alveolo se dilató mucho y me quedaron unas puntas, un intercepto muy llamativo sobresaliente que no me permite hacer la sutura. En ese caso vamos a hacer la regularización de tejidos óseos. Vamos a palpar con el guante y con la encía. Apoyamos la encía en el alveolo que vamos a cerrar. Apoyamos la encía. Pasamos el dedo con el guante suavemente y si nosotros notamos con el dedo, con guante sobre la encía, que hay zonas de tejido irritante, rugoso, sobresaliente,
el paciente con mucha más razón va a venir a los 2 o 3 días o a la semana, nos va a hacer un mensaje y nos va a decir, siento una puntita de hueso o de diente que me lastima ahí. Entonces, para tener en cuenta, hacemos la regularización. ¿Con qué vamos a hacer? ¿Con qué instrumental? Puede ser con instrumental rotatorio, con mucho cuidado, con el mismo instrumental rotatorio con el que hicimos la aguiletomía y la ondulación. Tratamos de alisar esos bordes con la fresa quirúrgica, fresa redonda de acero, dice ahí, con lima para hueso o con pinza aguda. ¿Se entiende? La lima para hueso se utiliza por tracción, desde la profundidad hacia la superficie y en un solo movimiento. Yo ya estoy mostrando a uno de mis alumnos, no sé si a todos vieron cómo se utiliza la lima para hueso, pero a medida que vamos pasando, faltan todavía unos cuantos prácticos, lo vemos. La lima para hueso, si yo tengo un borde así, una espícula, ¿sí? Sobresaliente, y yo tengo que gastar esto, la lima para hueso tiene su parte activa y rugosa así, me ubico desde la profundidad hacia la superficie y tracciono. En el sector inferior hacia arriba, en el sector superior hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos son los tipos para hueso. ¿Sí? Ustedes viven sus mesas que tienen estos tipos. Hay así, con la parte activa estriada redonda, un poco más chica, después otra que tiene la parte redonda así, como si fuera una lentejuelita, y después alargada y curvada, después otros curvados, después hay otros que tienen esta parte recta, lisa, ¿sí? Pero para que ustedes vean, cualquiera de esos tipos de lima para hueso que se ven ahí, es la correcta y se puede utilizar. Lo que pasa es que dependiendo del sector y de la zona va a tener mejor acceso o menor acceso instrumental. Ustedes siempre tienen que manejarse por eso las que tienen la doble punta como esta, así una más chica y una más grande, o como esta, una más chica y una más grande, o las dos chicas, es mejor porque tienen las dos opciones para el ingreso del instrumental al lecho operatorio, ¿se entiende? Después tenemos la pinza gubia, que ya la ahorita en la mesa. La pinza gubia corta por presión. Solamente tenemos que ubicar los bordes o la punta de la pinza gubia sobre el alveolo, sobre la estípula que queremos cortar y cerramos la pinza. Solo con ese no hay que hacer ningún movimiento ni tracción. Se ubica, se aprieta, se corta y ahí mismo, como la pinza UV tiene estos canalcitos, queda alojado el resto del hueso y sacamos. Limpiamos, si necesitamos volver a usarla, ubicamos en nuevo lugar, cerramos la pinza UV, sacamos de nuevo y de esa forma hacemos la extracción de tejidos que queremos sacar, y que está de más. La regularización, si no entienden algo, me quieren interrumpir, me dicen, ¿eh? Igual estoy a la disposición de ustedes ahora para lo que ustedes quieran, me preguntan después durante la clase, en los prácticos. La regularización de tejidos blandos, así como tenemos que dejar prolijo el tejido óseo, también tenemos que tratar de dejar lo más prolijo posible para que afronten los bordes de la herida los tejidos blandos. Los bordes cruentos de la herida operatoria deben adaptarse el uno al otro consiguiendo un mayor afrontamiento posible. Hay veces que no se afronta, yo ya le expliqué también eso a algunos de los chicos con los que estuvimos hablando en el práctico. Hay veces que no hay un perfecto afrontamiento, porque no es piel lo que yo les digo, no es que se cortan y se afronta re fácilmente los bordes de la herida. Hay un alveolo que fue dilatado, que está abierto, que está ocupado por una pieza dentaria, entonces no es perfecto el cierre. Ahí dice un afrontamiento perfecto, pero lo más cercano posible a unir los bordes de la herida, sin tensión, porque si tensionamos, se corta la encía o se corta el hilo, generalmente la encía. Y cuando queremos volver a pasar el hilo y a buscar un punto donde podamos pasar el hilo, ya no podemos.
Entonces, un afrontamiento perfecto sin tensión y con una adaptación óptima de los diferentes planos de la herida, preservando siempre una correcta irrigación de los labios. La correcta irrigación de los labios también es importante porque, ya vi, como había uno de los conceptos en diéresis, siempre tenemos que cuidar la buena vascularización de los tejidos, que no haya bordes necrosados, porque en ese caso nos va a permitir el buen cierre de la herida. Tiene que ser una herida sangrante, que tenga una buena irrigación para poder permitir eh, su cierre, su cicatrización, su coagulación, porque recuerden que los elementos formes de la sangre tienen que migrar hacia ese borde de la herida, como ser las plaquetas, y ahí generar el coágulo, generar el cierre. ¿Se va entendiendo? Bueno, porque no tiene una buena vascularización, porque dejaste un borde cruento, roto, un borde. ¿Vieron cuando queda que ya nos pasó en los prácticos, queda como una lengüeta de, de encía, en este caso, porque estamos hablando de tejidos blandos, o de mucosa que está como al aire, como una fibrosis y que se mete dentro del alveolo o no permite que pase el hilo de sutura. Entonces, esos bordes hay que sacar, esas lengüetas que interrumpen la buena irrigación y el buen afrontamiento de los bordes de la herida, hay que sacarlos porque entonces eso no va a tener una buena irrigación porque ya está desprendido, porque ya está lacerado, está roto. Un tejido de encía roto no tiene una buena irrigación. Lo que queremos hacer es dejarlo lo más prolijo posible, porque sí, hicimos una cirugía, pero la cirugía no es voy a cortar, voy a sacar, listo, chau, y me lavo las manos y me voy a mi casa. Yo siempre le digo a los alumnos, en la cirugía hay que ver, en la cirugía hay que sentir, en la cirugía hay que ser prolijo para promover la cicatrización después y todos los tiempos operatorios son importantes. Por eso se puede necrosar, digo, porque no hay una buena irrigación en ese tejido que ya está roto, que hay que sacarlo, que se laceró. Viste que hoy justo estábamos viendo un tejido que estaba así. Bueno, dice eliminar los fragmentos de tejido blando cuya vascularización esté comprometida. En instrumental, los tejidos pueden recortarse con tijeras o con bisturí, ¿sí? Ubicándonos de manera prolija con las tijeras, que pueden ser rectas o curvas, que también tienen que tener en la mesa de cirugía, por eso se le pide, o con bisturí de mango bar parker número 3, hoja número 15, eso también saben. Instrumentos accesorios, pinza de diente de ratón, pinza traumática. ¿Por qué? Porque con esas pinzas tomamos el tejido que está sobrante, ¿sí? Que generalmente queda como un lóbulo, un pedacito de encía que está sobrante, una papila, inclusive a veces queda y se tiende a meterse entre el alveolo o no me interrumpe la visión o la instrumentación. Todo eso hay que cortar, hay que sacar, hay que quitar las clases fibrosas que están molestando en ese sector, se corta, se toma para favorecer la tensión de la encía, la sujeción de ese tejido, y cortamos con el bisturí o con la tijera. ¿Se entiende? Ahí ven el instrumental necesario, entre otros. Me faltó agregar acá la foto de las pinzas de diente de ratón y la pinza traumática, tijera recta, ¿sí? Acá, recta, traumatiza, ¿ah? ¿Sí? Esquematizada, y acá la tijera curva, ¿sí? Esquematizada. Esta es la punta de la tijera curva, similar, pero termina de manera curva, para mayor acceso. Bisturí, mango, hoja, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Una vez que estamos con la regularización de los tejidos, tenemos que ver que tengamos una buena hemostasia. La hemostasia se refiere a la detención del sangrado durante la operación.
Se pueden utilizar diversas técnicas y agentes. ¿Cuál utilizamos nosotros? La compresión de la herida. Por eso muchas veces le decimos, si bien terminamos de hacer la extracción, colocamos la gasa, que comprima la gasa y muerda, o nosotros mismos, sujetando las tablas, la sujeción de las tablas, hacemos un poco de presión en los laterales para promover eh, que se detenga la hemorragia en ese alveolo y hueso que antes dilatamos para la extracción del epicentario. Es un proceso vital para minimizar la pérdida de sangre por parte del paciente, garantizar su estabilidad y facilitar su recuperación. ¿Está? Está indicado siempre. Lo que tenemos que tener en cuenta es tratar de diferenciar entre una hemorragia en un paciente que es continua, que no cesa, que cuando queremos hacer que se detenga ese sangrado no se detiene, y puede ser de dos maneras. Puede ser continuo y lento ese sangrado, ese llenado que sobrepasa los bordes del alveolo y de color más oscuro. Eso es un tipo de sangre venosa. Después tenemos la sangre arterial, que es más como chorro, se llena mucho más rápido, es más roja. Entonces, en ese caso tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar otros tipos de agentes, por ejemplo, gasas embebidas en adrenalina, eh, eh, no me salen. Se utilizan esponjas hemostáticas en algunos casos, siempre para suturar, ¿sí? Para el mecanismo de hemostasis. Pero generalmente con ese mecanismo, el mecanismo físico de la compresión que utilizamos nosotros es suficiente, ¿entiendes? Bueno, una vez que llegamos a, ya, nos fijamos de eliminar todos los tejidos patológicos dentro del alveolo y fuera del alveolo, de regularizar los tejidos blandos, los tejidos duros, estamos en condiciones eh, de llegar a la sutura, ¿sí? Lo de hemostasia quedó claro o no, ¿sí? Tenemos que, tenemos que diferenciar, les dije, lo que es una hemorragia de lo que es la extravasación de sangre, que es un sangrado normal, después de haber realizado una extracción y que generalmente se detiene con la compresión de la herida, ¿está? Y es un sangrado más puntiforme, que coagula rápido, que se limita a los bordes del alveolo. Eso es extravasación del lecho y después está la hemorragia, eso tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hemostasis, ¿sí? La hemostasis, que es el conjunto de medidas que hacemos para cohibir la hemorragia y el sangrado, de tener el sangrado para el paciente. Una vez que tenemos todo eso, podemos pasar al momento de la sutura propiamente dicha. ¿Cuál es el concepto de sutura? Es la maniobra mediante la cual se unen o se reúnen mecánicamente los labios de la herida. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el instrumental que vamos a usar? Agujas, curvas, generalmente, ¿sí? Curvas semicirculares de, de ojo simple u ojo único. Y cuando ustedes compran, que yo vi que compran los sobrecitos, van a ver que tiene como un corte o un dibujito que es o redondito o triangular. Generalmente que tenemos que buscar es el que sea redondo, porque lo que nos está mostrando eso es el corte o la forma que tiene la aguja al corte transversal. Si es triangular, generalmente eh, al pasar el tejido de la encía, corta por sus bordes, porque quedan unos bordes afilados, el mismo vértice de la sección transversal, corta al pasar el tejido si es muy finito. En cambio, las redondas tienen un pasaje más prolijo y no corta el tejido al pasar.
¿Se entiende? Eso en cuanto a agujas. Son de semicirculares, ¿sí? De formas semicirculares y de punta aguda. Los portaagujas, ahora les voy mostrando igual las fotos. Portaagujas tenemos, yo veo que ustedes tienen dos tipos de portaagujas. El de Hegar Mayor y que es el que nosotros le indicamos en la cátedra, que es una tijera con cremallera larga, con cremallera en la punta, y después está el de Castro Viejo. El de Castro Viejo es hermoso, es súper prolijo, es más fácil de manipular, pero también el de Hegar Mayor que nos da mayor seguridad al pasar el, la aguja a través de los tejidos, ¿sí? Por ahí es un poco más difícil de manipular para ustedes, pero es más para iniciarse en la sutura, nosotros le indicamos que usen ese, ¿sí? Porque se traba la aguja, la cremallera que tiene y el sistema de cierre es mucho más preciso que el de Hegar Mayo. Toma con mayor seguridad y tiene menos movimiento la aguja al pasarla encima, ¿sí? Y el instrumental accesorio también, del que yo les hablaba antes, las pinzas diente de ratón y la de disección. Materiales, hilos, garfios o agrafes. ¿Estamos? Ahí están los portagujas comunes, el de Hegar Mayo o Mayo Hegar es este, ¿sí? El que tiene el sistema de traba acá, para pasar los dedos. El mango, que es largo para facilitar el acceso instrumental y visual a las zonas de, de la operación. Y en la parte activa, la parte estriada para sostener mejor y con mayor seguridad la aguja. ¿Sí? La aguja se toma de la mitad hacia atrás, siempre, para poder permitir el pase de los tejidos. Y abajo tienen el de Castro Viejo, ahí donde está mi puntero. ¿Sí? La toma del portaaguja, se toma así, el portaaguja, una toma de mayor precisión, dedo pulgar en uno de los ojales, el dedo anular en el otro, mientras el dedo índice siempre actúa generalmente como tutor, ¿sí? Apoyándose en las ramas, y el medio se ubica por debajo y delante del anular, del ojal donde está el anular, ¿sí? Y de esa manera guiamos el movimiento, de esa forma tomamos precisamente y con mayor fuerza y seguridad el portaaguja y atravesamos los tejidos. En este sector la aguja, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí entonces el instrumental y el portaagujas? Lo que van a usar. Clasificación de los hilos de sutura. Tenemos hilos reabsorbibles y no reabsorbibles. Ustedes van a ver también cuando compran el hilo que les dice 5-0, 6-0, 4-0, 1-0, 2-0. Eso es, se refiere a la delicadeza que tiene el hilo. Cuanto menos cero tiene, el hilo es más grueso. Y cuanto más ceros tiene, el hilo es más fino. Por lo tanto, va a atravesar mejor los tejidos, pero también tiene su indicación. Nosotros generalmente usamos los de mayor cantidad de ceros porque son hilos más delgados que nos permiten una mejor sutura y pasaje de la encía, de la mucosa, ¿sí? Para trabajar. Eso me parece que me olvidé de ponerle entre las diapositivas y no me quería olvidar de decirles. Se clasifican en reabsorbibles y no reabsorbibles. Los reabsorbibles son los de Catwood, Dexon, ácidas, aponeuróticas. ¿Qué quiere decir que sean reabsorbibles? Que el mismo organismo los metaboliza, ¿sí? Y entre 10 a 15 días generalmente se eliminan, el organismo lo absorbe, lo elimina y no hace falta retirarlos
¿sí? Generalmente se utilizan para suturas escondidas o suturas profundas. Y los no reabsorbibles son los de origen animal, como el tren de Florencia, la seda siliconada, los de origen vegetal, algodón y lino, ¿sí? Que son los que nosotros usamos, los de seda, los de algodón y lino, los de origen sintético como el nylon y el polietileno, y los de origen mineral como el acero inoxidable, oro, plata, metal, bronce, cobre, que por lo general se utilizan para osteosíntesis. Nosotros no lo usamos en la cátedra porque no hacemos ese tipo de operaciones, pero en cirugía bucomaxilofacial se puede utilizar para osteosíntesis y son las suturas que se consideran también de manera permanentes, que después vamos a ver, también se clasifica según su tiempo de duración en permanentes o transitorias. Las transitorias son aquellas que se tienen que dar después de cumplida su función, su periodo de cicatrización, una vez que ya se cicatrizó y se cerró la herida, y las permanentes son aquellas que quedan. Ahí tienen una fotito también del tipo de presentación de los hilos, catgut, poliglicólico, de seda, de lino, de poliéster. Los no absorbibles son los de seda, que pueden presentarse también en forma de multifilamento o de monofilamento como el nylon y el polipropileno. ¿Qué quiere decir eso? Que en su constitución, cuando se forma el hilo, aunque sea finito y chiquitito y no lo veamos, si hacemos un corte transversal y lo vemos, si vamos a verlo de manera macroscópica, si podemos agrandar o maximizar esa visión, veríamos que está el monofilamento hecho de un solo filamento o de un solo material. En cambio, el multifilamento son varios hilitos trenzados, entonces lo hace un poquito más resistente también. Las indicaciones para la seda, por ejemplo, son para suturas cutáneas y ligaduras de vasos, y para el nylon, suturas cutáneas precisas, suturas tendinosas, ¿tá? El polipropileno para suturas tendinosas o intradérmicas, en algunos casos. ¿Cómo se clasifican las suturas? De acuerdo a la disposición del hilo, se clasifican en discontinuos o continuos. Las discontinuas son aquellas suturas que tienen puntos separados, tienen mayor disposición de hilos y los puntos son separados. Y las continuas tienen el ingreso del hilo una sola vez en un punto, pasa el hilo como si fuera una costura, realmente hablando mal y pronto, y se cierra en un punto final. Esa es la continua. ¿Tiene ventajas y desventajas? Sí, ya vamos a ver. De acuerdo al tipo de puntos, simples o especiales, y de acuerdo al tipo de hilo, reabsorbibles y no reabsorbibles. Lo que les decía, las suturas continuas se utilizan una sola hebra de hilo ininterrumpidamente para toda la incisión. Las ventajas es que ahorran tiempo y material de sutura, se utiliza menos hilo. La desventaja es que si se rompe una hebra, la herida se puede abrir a lo largo de toda la incisión. Los tipos de puntos más conocidos que te puedo mencionar son puntos continuos simples, ideales para heridas largas y rectas. Ahora, creo que le puse una foto, no, en este no, en el otro le puse. En los simples, pero más o menos es similar. Cuando suba al aula le voy a subir fotos de este punto. La sutura intradérmica continua también es útil para cerrar heridas con fines cosméticos. Esta es la que le llaman de punto escondido porque va por debajo de la dermis, entonces sutura las capas más profundas y solamente queda afrontada la parte más superficial de la, de la piel y de esa forma no queda cicatriz, no quedan las marcas de los puntitos. Y después tenemos la sutura subdérmica continua, que es similar a la anterior, pero se realiza más profundamente. ¿Sí? ¿Sí? No lo utilizamos nosotros, eso lo hacen, sí, todo es cuestión de práctica. Es un poco más difícil que la otra porque sí exige un conocimiento de los tejidos y de la profundidad de los tejidos. Dónde tomar, cómo tomar, porque recuerden siempre que también tenemos que tomar, ¿cierto?
cierto grosor de hilo, de tejido para poder cerrar esa herida y que no se rompa el hilo, que no se rompa la encía, por ejemplo, en nuestro caso. Vieron que muchas veces a ustedes pasa, doctor, no puedo suturar porque se me rompe la encía, porque no puedo tomar, porque está muy blandita, porque está muy finita. Bueno, en estos casos siempre también es conocimiento y por supuesto está indicado en algunos casos, pero todo depende del conocimiento y de las prácticas del profesional. Si es difícil para ustedes que están empezando con la cirugía, sí es difícil. Hasta para nosotros también, pero es cuestión de práctica. Eso en cuanto a suturas continuas. Las suturas discontinuas son aquellas que se utilizan múltiples hebras. Para dar un ejemplo básico, lo que ustedes usan es una sutura discontinua, por ejemplo, y de puntos simples. Es afrontar los bordes de la herida, pero en este caso es una incisión más larga, por ejemplo, una incisión más larga, vamos a colocar varios puntos seguidos, varios puntos juntitos de los que ustedes hacen, varios puntos juntitos. Esas son las suturas discontinuas o de puntos separados. Utilizan múltiples hebras y cada una va anudada y cortada individualmente. Las suturas discontinuas, me comí una S ahí, las ventajas que tienen es que cada punto es independiente del otro. Por lo tanto, si uno se rompe o se suelta, no influye en el resto de la sutura y el resto de la sutura de la herida sigue intacta. Puede continuar su cicatrización. Las desventajas es que requiere más tiempo de trabajo y material de sutura porque conlleva más hilo. Los tipos de suturas discontinuas que existen son los puntos simples, que es el más común, donde se anuda cada punto individualmente. Hay un punto que se llama punto colchonero, que se utiliza para aportar soporte a áreas con tensión, y el punto de nu, que es útil para tejidos gruesos como los de la piel. Esto es importante que no resalté, pero después voy a resaltar. La elección entre una sutura continua y discontinua, y a su vez del tipo de sutura que ustedes elijan, siempre depende de varios factores. Entre ellos, la ubicación y el tipo de sutura, el tipo de herida, perdón, la ubicación y el tipo de herida, la tensión que tenga en la herida y la experiencia del cirujano. ¿Tá? Esto es un ejemplo de sutura discontinua, de puntos separados. Ven que tengo que tomar un buen tejido, porque yo siempre por eso les digo, dejen un buen margen entre el borde del corte y donde van a meter su aguja, para poder tener un margen ahí, un margen tanto en sentido horizontal como en profundidad, ¿sí? Y estos son puntos separados. Se observa acá, ¿sí? Puntos simples, separados, cada hebra se pasa, se cierra con un nudo y vamos a la otra, ¿sí? En la continua esto no pasa, en la continua ingresa acá, por ejemplo, ingresa acá y comienza, pasa por debajo del tejido acá, sale, pasa por encima, pasa por debajo y así. Y siempre es una misma hebra la que pasa así hasta el final de la herida y cerramos el punto. Esa es la diferencia entre las continuas y las discontinuas. ¿Se entiende? Parece que Diego más está escuchando la clase. De acuerdo a la permanencia, pueden ser transitorias, suturas transitorias o permanentes. Lo que les decía hoy, las transitorias se quitan o se reabsorben después de 7 a 10 días, y las permanentes, por ejemplo, son las osteosíntesis que se utilizan en cirugía maxilofacial, en fracturas, en las que se utilizan los hilos de bronce, de acero inoxidable, de que decía, porque van a quedar en profundidad y tienen que quedar ahí para poder generar el callo óseo y la cicatrización. De acuerdo a la profundidad pueden ser superficiales o profundas, y de acuerdo a la cantidad de tejidos que abarcan pueden ser por planos, mixta o en masa. Las técnicas de sutura pueden ser manuales, pues, como dice el nombre, se utiliza la mano se utiliza la mano en lugar de pinzas para hacer el nudo y cerrarlo. Instrumental, se utilizan
solamente pinzas hemostáticas, pinzas eh, portaagujas o pinzas de disección y diente de ratón para manejar el hilo, el pasaje del hilo y la tensión del hilo y anudarlo, todo con instrumental, o la mixta, que es la que nosotros usamos en la cátedra, en la cual utilizamos el portaaguja y las pinzas para ayudarnos en el pasaje de los tejidos, pasamos la aguja, una vez que pasamos la aguja, realizamos los nudos, o seminudos necesarios para hacer la sutura, y cuando ajustamos, vieron que de un lado siempre tomamos con una pinza o portaaguja y del otro lado con la otra mano, con el dedo nos guiamos y ajustamos. Por eso usamos en parte instrumental y en parte la mano, por eso se llama mixta. ¿Sí? Los nudos. Los nudos justamente se le llama al proceso en el cual nosotros entrelazamos los cabos del hilo, lo ajustamos para cerrar y concluir la sutura. ¿Sí? Eso se llama nudo y pueden ser nudos simples, seminudos, nudos simples, nudos dobles. ¿Sí? El instrumental es el mismo que vamos a usar para, para la sutura, ¿sí? Y puede ser manual, instrumental o mixta, como la sutura, ¿está? Si no entienden algo, me paran, ¿eh? ¿Sí? En nuestro caso, en el caso de la cátedra, lo que le indicamos es el nudo doble cirujano con un nudo de seguridad. Para eso consta de un nudo doble, que es el ceñidor. Vieron que yo siempre les digo, pongan su porta agujas, hacemos doble pasaje de hilo, es un doble seminudo, ceñidor, ajustamos, después tenemos otro seminudo en sentido contrario que es el fijador, ajustamos, y por último un tercer seminudo que es el de seguridad, que es en el mismo sentido del doble. Siempre va en sentido contrario uno de otro para poder asegurarnos que esa sutura no se, ese hilo no se deslice y se abra. ¿Sí? Bueno, entonces, en la sutura realizamos una técnica de sutura mixta, ¿sí? Con portaagujas, pinza de ratón, pinza de disección y con la mano. Y el nudo que utilizamos, un nudo cirujano con nudo de seguridad. ¿Estamos? Que consta el nudo del primer seminudo doble ceñidor, el nudo simple fijador y el de seguridad, el seminudo de seguridad. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es el instrumental y material para sutura utilizados en la cátedra? Esto es instrumental, aguja de sutura, curva, de punta aguda, de sección redonda, lo que yo les decía hoy, de 1,5 centímetros de diámetro, con ojo simple atraumático para hilos comunes, porta agujas de tipo G Garmayo, y del material, hilo de lino número 100, aunque ahora también ustedes compren los hilos de seda o los hilos de nylon. Cualquiera de ellos puede estar indicado para la sutura, cualquiera de ellos puede usarlo. Lo que tiene, bueno, el hilo de lino y el hilo de seda es que tiene una más fácil manipulación para quien comienza con la sutura, se asegura el cierre y la unión la seguridad del nudo. Cuando entrelazamos, queda fijo el nudo. En cambio, el de nylon tiende a deslizarse si no lo hacemos correctamente y nos fijamos que entre seminudo y nudo haya una dirección contraria, ¿se entiende? Eso es como de desventaja para nosotros. Como ventaja y desventaja para el paciente, que el de lino y el de seda generalmente tienen mayor cantidad de sangre, de saliva, acumulan partículas y microorganismos en superficie, pudiendo generar algún tipo de infección. Por eso siempre recomendamos una buena higiene al paciente.
no así el hilo de nylon. ¿Estamos? Y el hilo de nylon lo que tiene también es que deja con los cabos, al cortar, tienen que estar siempre hacia vestibular y tratar de cortarlo lo más corto posible para que no lastime al paciente, el tejido del paciente, los tejidos del paciente, ¿entiendes? Bueno, por otro lado, ¿cuáles son las funciones de la sutura? ¿Por qué la hacemos? Para mantener los colgajos en posición, para posicionar los labios de la herida, para afrontarlo lo mejor posible, para evitar hemorragias postoperatorias, para favorecer la formación del coágulo, para mantener el coágulo en su sitio y que no se caiga, porque sabemos que si se desprende el coágulo después generamos una hemolysis seca, como consecuencia postoperatoria, para favorecer la organización del mismo, evitar dolor postoperatorio, evitar la penetración de elementos extraños, evitar las infecciones postoperatorias, por lo tanto, si me ingresan elementos extraños y no se pierde el coágulo, evitamos infecciones postoperatorias y también favorecemos la cicatrización. ¿Sí? Una vez que tenemos todo esto hecho, ¿qué tenemos que hacer? Colocar el apósito compresivo, que, de qué se trata lo que les decía hoy para favorecer la hemostasia. Ubicamos la gasa, como la compramos cuadradita, doblamos los bordes hacia adentro y colocamos el sector sin los bordes que desprendan restos de gasa hacia el alveolo, para evitar que genere algún tipo de proceso patológico por reacción de cuerpo extraño posteriormente, ¿sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Los bordes hacia adentro, para que los hilos se desprendan y queden restos dentro del coágulo, ¿sí? Lo que hacemos con esto es favorecer la hemostasia, eh, evitar que el coágulo sobrepase los bordes del alveolo y se comprimen los bordes alveolares, favoreciendo también su hemostasia por compresión, ¿sí? Esas son las funciones del apósito compresivo. Y una vez que estamos en eso, le damos las indicaciones postoperatorias al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones postoperatorias? No realizar esfuerzo físico, o sea, si va al gimnasio, ejercicios no, si trabajan, si es obrero, maquinista, esas cosas pesadas, que por 24 o 48 horas no lo haga, eh, que no tome bebidas muy calientes, que no genere vacío dentro de la boca. ¿Qué quiere decir no generar vacío? No tomar mate, no tereré, nada con sorbete. Sí, puede tomar cosas frías, puede tomar jugo, puede tomar lo que quiera, sí, pero y bebidas tibias en lo posible dentro de las 24 o 48 horas. Mantener la gasa que se le coloca al paciente, el apósito compresivo, 60 minutos, o sea, una hora. Le indicamos la medicación analgésica y antiinflamatoria postoperatoria de acuerdo al paciente. Siempre preguntamos si es alérgico o no a algún tipo de analgésico, algún tipo de droga que está acostumbrado a tomar. No succionar y no realizar succión al vacío, no fumar también parte de eso. Dieta blanda o líquida y después el retiro de los puntos a los 7 o 10 días en caso de que no sea una sutura reabsorbible, ¿sí? Bueno, esta es una fotito mía. Muchas gracias por su atención, haciendo lo que nos gusta con un paciente muy top. Bueno, si duda, consulta, lo que ustedes quieran, ya saben que siempre estoy a su disposición, me encuentran en los trabajos prácticos y me llaman, con cualquier duda me hablan. Lo que me olvidé de colocarles también acá es la bibliografía que les voy a agregar en una diapositiva antes de subir al aula virtual para que lo tengan en cuenta. Pero nos manejamos con el libro de Cosme Gallesco de Cirugía Bucal, Navarro Vila. Hay un atlas también que yo suelo buscar en la facultad, o que lo bajé ahora entre que se llama Pasco, que tiene muy lindas imágenes también de todo lo que sea cirugía bucal, sobre todo bucal. ¿Ah? Un atlas de iniciación. ¿Estamos? Muy bien.
Muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere. Gracias, doctora. Vamos a ver. Muy agradable. Paola se quedó hasta el final o se fue.